Comencemos entonces con lo que corresponde. Vamos a comenzar entonces con bibliografía y citas. Recordemos, ya huele quemado, a ver. Recordemos que para nosotros crear una referencia, es decir, una cita automatizada en el Word, debemos primeramente dirigirnos a lo que es la pestaña de referencias. Esto nos va a permitir usar bibliografía automatizada, así como la gestión de citas, que es una práctica sumamente recomendable para organizar mejor nuestro trabajo y minimizar el esfuerzo relacionado con la administración de estos componentes. Voy a quitar temporalmente la sala de espera porque me estorba un poco que entren directamente. Yo espero que ya esta semana no va a entrar nadie coleado. Bueno, el esfuerzo, esto va a minimizar el esfuerzo relacionado con la administración de estos componentes vitales dentro de la tesis. Es por ello que se aconseja usar bibliografía y citas automatizadas desde el principio. Entonces, antes de continuar con el material, vamos a trabajar un poco lo que es la parte de las citas nuevamente para que quede lo más claro posible, porque veo que ese es uno de los errores que presentaron. El otro error es lo de la parte del antiplagio, pero pareciera ser que es que se están confiando de que como están comenzando apenas el trabajo, no deben tener errores de plagio. Vean que precisamente por estar iniciando es probable que tengan más bien más errores a ese respecto, porque recuerden que los elementos iniciales de la tesis son prácticamente iguales para cualquier tesis de la misma universidad. Por lo tanto, es posible que el software detecte algunos de estos elementos como problemas de plagio. Por lo general, estas herramientas antiplagio verifican oraciones de por lo menos 5 palabras o más. Allí termina omitiendo algunas cosas y tomando en cuenta otras que no debería tomar en cuenta, pero eso es el criterio de ese sistema. Entonces ya de allí, como sabemos, nos dirigimos a la pestaña denominada referencia y luego allí encontramos una opción, un menú que dice administrar referencias, lo cual nos va a mostrar un cuadro de diálogo como el que sigue. Cuando les aparezca ese cuadro de diálogo, seleccionamos el botón nuevo, el cual nos abrirá otro cuadro de diálogo para crear la nueva referencia bibliográfica. Allí vamos a ingresar lo que es la información correspondiente, especialmente lo relacionado con el título, año, ciudad y editorial, que son los elementos mínimos. En el caso del autor, debemos presionar el botón editar, agregando entonces en la pestaña que se nos va, en el cuadro que se nos va a abrir, el primer apellido y el primer nombre de cada autor que tenga el libro correspondiente. Pueden colocar los dos, lo que pasa es que si colocan dos apellidos y dos nombres va a quedarles sumamente largo cuando haga la referencia, aunque eso no es problemático del todo, pero es preferible un solo apellido y un solo nombre por autor, pudiendo incluso, en caso de que ustedes vayan agregando autores, ordenarlos al subirlos y bajarlos. Si se trata de una tesis o de un antecedente de tesis, en la parte donde dice editorial vamos a colocar el nombre de la universidad para la cual fue realizado ese trabajo de grado. Una vez creadas las fuentes bibliográficas, podemos insertarlas en cualquier punto del documento donde lo consideremos necesario. Simplemente lo que hacemos es seleccionarla del listado de fuentes disponibles. Aquí está. Por ejemplo, allí tenemos una forma de añadir las fuentes. Nos vamos a la misma pestaña
de referencias, buscamos insertar cita y escogemos el libro que querramos añadir a nuestro listado. Vean que allí yo he colocado 4 libros diferentes. Podemos también en esa misma pestaña de insertar cita agregar directamente una cita nueva. Entonces ya allí tienen la idea de cómo crear las fuentes o las citas básicamente para lo que es su tesis. Deben tratar de que cuando les aparezca cualquier cita en el camino que vayan a utilizar, vayan añadiéndola de una vez a su administrador de fuentes, porque esto les reduce notablemente lo que es el plagio. Por lo general, yo recomiendo que usen mayormente citas cortas. Allí tenemos un ejemplo de cita corta. Podemos colocarle otras palabras antes. Ella va incluida dentro del párrafo de nuestro texto que estamos explicando. En este caso, por ejemplo, generalmente se le coloca la palabra según o de acuerdo o afirma, etcétera, una palabra para marcar que allí está una cita. Vean que el contenido de la cita corta no puede tener más de 40 palabras, pero en el caso de que ustedes quieran expresar algún aporte personal dentro de la cita, lo pueden colocar entre corchetes. Al final de la cita deben indicar el número de página y deben añadir algún aporte personal posteriormente. Entonces vean que esa es la estructura correcta que debería tener normalmente una cita corta. ¿Cuál es la diferencia con la cita larga? La cita larga va fuera del párrafo en el que están trabajando, en primer lugar. En segundo lugar, se coloca con sangría francesa. Sangría francesa es aquella donde... Déjenme quitar esto de aquí. Muy bien. Sangría francesa es aquella donde comienza con la primera línea más larga y aquí hay un espacio para todas las demás líneas de la cita. En ese caso se coloca en la parte anterior, por ejemplo, donde está escribiendo según afirma Rivas 2020 y después colocan toda su cita entre comillas con el número de página al final y su aporte correspondiente estaría en otro párrafo. Por eso, por ser un poco más engorroso de trabajar, yo les recomiendo que en lo posible no usen citas tan largas. Primero, porque si la colocan de manera adecuada es más fácil que el antiplagio se las detecte como tal. Las citas cortas muy poco presentan este problema si las hacemos correctamente, pero las citas largas por su extensión sí. Entonces, repito, traten de en lo posible usar citas cortas solamente, no citas largas. Y no se les olvide que para lo que es el detección antiplagio deben colocar las comillas. Si no colocan las comillas, él no lo toma como cita. Y para lo que es efectos del jurado metólogo, debe tener al final el número de página. Esos son dos cositas que siempre hay que estar pendientes para evitarnos todo tipo de problemas. Una vez que insertemos la cita, por ejemplo, supongamos que tengo esta cita en alguna parte de mi texto, que serían en los antecedentes, por decir algo, y yo necesito que el formato no sea ese que está en pantalla. Yo quiero cambiarlo al formato normal de un antecedente, que es este que tengo aquí. Simplemente lo que hago es convertir la cita en texto estático. Con eso se le va a quitar este valor automatizado para ese punto y me va a permitir modificarla de la manera que yo quiera. Lo importante de esto, la ventaja de esto es que no tengo que recordar la información del autor, sino que el sistema me la da ya de por sí.
Entonces deben estar muy pendientes de eso cuando entremos a la parte de los antecedentes específicamente. Porque en otros casos se puede dejar tal como está. Pero en el caso de los antecedentes sí hay que tratar de colocarla de la manera que está allí porque es el formato que pide la universidad. ¿Qué otra cosa más? Una vez que ya tengamos por lo menos una o más citas, procedemos a generar nuestra bibliografía, que es una de las últimas páginas del documento, para poder ir haciendo así un mejor seguimiento. Simplemente lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente a referencias y dentro de referencias donde dice bibliografía. Allí al seleccionar eso se nos genera una bibliografía como esta que tenemos aquí, a la cual solamente debemos cambiarle el estilo aquí y colocarle título 1, título 1 para que aparezca posteriormente en nuestro índice. Ese es otro elemento que ya como les dije la semana pasada que deben acostumbrarse a usar desde el principio, los estilos de título que ya hemos configurado, me imagino. Luego, ya tenemos la bibliografía. Recuerden que al igual que como pasa con los índices, la bibliografía deben actualizarla periódicamente. Por otro lado, vean la bibliografía que tengo yo allí. Esos 3 libros por lo general van en toda tesis, en todo trabajo de investigación. Son 2 libros de metodología bases para prácticamente cualquier estudio en sus versiones más recientes. El César Bernal de la 4ª edición del 2016, porque la 3ª edición es del 2009-2010 y ya no entra dentro de lo que es nuestra bibliografía válida. Recordemos que tienen que ser libros preferiblemente que no tengan más de 10 años de antigüedad, es decir, de 2010-2011 en adelante. Entonces allí tienen versiones recientes de esos 2 autores. No sé si ya Hernández sacó otro, pero esta versión de Bernal es la más reciente que anda por allí, que anda poco en internet. Son estos 2 libros que están aquí, 2 libros de metodología que son la base de cualquier tesis que ustedes vayan a hacer, especialmente las relacionadas con el área de ingeniería. Así que por favor a su documento vamos a agregar estas 2 bibliografías. Si quieren les doy un momento para que las copien y si no las dejamos para que ustedes las revisen de una vez en la diapositiva. ¿Tienen ya alguien ha añadido dicha bibliografía al contenido, a sus citas? No. A ver, no la han añadido, no importa si no lo hacen de una vez, pero traten de recordarla porque esa bibliografía, digamos que es importante y siempre es necesaria en cualquier trabajo de investigación. Porque tienen que tener de dónde sacaron la metodología. Yo uso esos 2 libros. De manera indiferente voy tomando valores de uno y otro porque son bastante similares en sus conceptos. La 6ª edición de Hernández Sampieri y la 4ª edición de César Bernal. De todas maneras ahí tienen la portada que ahí pueden sacar casi toda la información, a excepción de que este es del año 2016, es lo único que le falta aquí. 16 y este del año 2014. De todas maneras, aquí en esta parte de la bibliografía las pueden conseguir la versión de Bernal, la versión de Hernández y la versión más reciente del diccionario de la lengua española que siempre se usa para definiciones y demás. Este de abajo no, porque esto fue una de prueba que hicimos la semana pasada. Entonces ya ahí tienen los primeros 3 libros para su bibliografía que son totalmente válidos para usarlos
cuando lo necesiten presentar cualquiera de los trabajos que vayan a hacer, bien sea el trabajo de bachiller, el de plan de tesis o la tesis formalmente. Ya con esto cubrimos el repaso de los factores que me parece que quedaron un poco flojos en la última clase, ya que solamente los vimos al final. Vamos a avanzar para terminar de salir temprano de lo que es el resto del formato y tratar de conversar un poco acerca de la parte de redacción. La parte de redacción es muy corta en cuanto a contenido, porque recuerden que la redacción es darle algunas normas y ustedes deben ir generando sus fragmentos de documento. La idea mía es que ustedes vayan planteándome cómo están redactando los elementos. Yo les voy a colocar posteriormente una encuesta para que me llenen eso. Pero si veo que no están llenando las encuestas, ¿de qué vale hacer el trabajo, muchachos? Yo estoy tratando de ver cuáles son sus puntos débiles, en qué los ayudo, pero cómo los averiguo si ustedes no me contestan las cuestiones. Yo sé que están cansados, que son las 9:30 de la noche, etcétera. Pero hay que ir avanzando.